Luego de que Fabio hiciera una muy buena introducción para el tema que yo voy a tratar, vamos a ver el concepto de paquetes tecnológicos, como tal pueden ser incorporados en un predio ganadero, y vamos a ver lo que es la productividad de ingreso que van a estar ofreciendo esa incorporación. Como Fabio les presentó, nosotros en la encuesta ganadera tuvimos una muy buena herramienta para definir los productores ganaderos en cuanto a algunas variables que presentó Fabio, su caracterización en cuanto a tamaño, a una cantidad de cosas muy interesantes, pero sobre todo las variables tecnológicas que incluye la encuesta nos permitió clasificar de alguna manera a esos productores en cuanto a su nivel tecnológico, aún dentro de lo que es el ciclo productivo, la orientación productiva, por ejemplo, si son de cría, de ciclo completo, etc. Eso es lo que están viendo ahí. Estos 4 niveles fueron creados en función de algunas variables que vamos a mencionar ahora en detalle, lo que nos permitió tener entonces caracterizados los productores, más allá de su tamaño y de otras variables, pero en el nivel tecnológico, y después vamos a ver cómo esto nos va a ayudar a entender un poco la realidad productiva que viven, el ingreso que puede ser esperable por esos predios y las posibilidades de mejorar su productividad y su ingreso en la medida de levantar algunas limitantes. El sistema básico, como se mencionó, ya Fabio habló algo, está caracterizado por una o varias de estas variables en forma conjunta, es decir, un entore continuo. Todo este grupo se trabaja en base exclusivamente de campo natural, con un intervalo interparto extenso de menos del 75% de preñez en el eje de esos valores, que habla de destetes de menos de 65%. Exceso de carga como un problema consistente en ese tipo de predios. No hacen diagnóstico de gestación, lo que se considera una herramienta clave para el manejo del rodeo de cría. No hay revisación de toros en muchos de los casos. Eso entonces nos genera este tipo de productores que después vamos a ver, de alguna manera tratamos de simular qué productividad e ingreso tienen este tipo de productores para partir de ahí. En segundo lugar, un sistema donde se ajustan estas variables más importantes, aún manteniendo la base forrajera de campo natural. Digamos que hay un ajuste de carga, en definitiva, más que un ajuste en estos casos, como se vio el problema, la excesiva carga es una disminución de la carga. Reserva de campo natural en otoño, se usa la condición corporal para el manejo del rodeo, se hace entore concentrado, se entora con 2 años de edad. Eso es evidentemente que no es algo de un día para otro, pero sí es un producto de la reducción en la carga y el diagnóstico de gestación y otras variables que permiten mejorar la eficiencia de las categorías en el rodeo, y con la disminución de la carga permite que ese forraje se pueda entorar las vaquillonas con 2 años de edad. El diagnóstico de gestación, como decíamos, herramienta fundamental para el manejo de rodeo, la eliminación de vacas falladas. Destete previo al invierno, es decir, de cierta manera un destete normal, digamos, de otoño. Y bueno, algunas medidas sanitarias básicas que deben estar. Pasando a otro escalafón, entonces aquí básicamente tenemos un cambio importante que es el manejo de variables clave que permiten, sobre todo, además de incrementar un poco la preñez, pero sobre todo reducir la edad de entore de 3 años a 2 años, y eso hace la diferencia. Pasando al sistema mejorado, lo que tenemos es, como dice la palabra, una incorporación de un área de mejoramientos alrededor de un 10%, que básicamente lo que hace es permitir engordar las vacas que se descartan, y eso hace el cambio en este sistema. También hay suplementación de hembras de recría en el invierno. Se hace también entore con 2 años. Se entora diferencialmente las vaquillonas antes. Y bueno, como decíamos, el engorde de vacas que hace la diferencia en este sistema en cuanto a la productividad, ya lo vamos a ver. Y por último, un sistema de cría avanzado, donde tenemos un área mejorada que en vez de mejoramientos incluye praderas en el eje del 10 o algo más por ciento. Hay manejo diferencial de vaquillonas de segundo entore, destete precoz se puede utilizar en las vacas de última cría, diagnóstico de actividad ovárica, crib feeding en terneros machos, y bueno, pueden haber otras tecnologías incluidas. Y acá tenemos algunas otras tecnologías adicionales que pueden estar o no y son más bien transversales. En general se asocian al sistema ajustado, el destete temporario, por ejemplo, se puede incluir, o la fertilización de campo natural, pero no son, digamos, necesarias, excluyentes, digamos, para ese cambio. Lo mismo acá el uso de evaluaciones genéticas y los cruzamientos. Bien, habiendo definido estos grupos,
¿Qué importancia tienen estos grupos a nivel de país? Esto también nos da la encuesta, la posibilidad de cuantificar estos grupos. Esto es para la cría, por supuesto. En los sistemas de cría básicos tenemos un 17% de productores y, como decía Fabio, manifestaba, se da que un alto número de productores, pero el área que ocupan no es demasiado alta. Sin embargo, un 6%, esto es de toda el área ganadera, ¿verdad? En el sistema ajustado hay un 9% de productores que ocupan un 11% del área, un 3% de productores en el mejorado con un 5% del área y 2 y 5 en el sistema avanzado. Tenemos que considerar que acá hay un 16% de productores que no pudieron ser clasificados porque, bueno, tienen, digamos, algunas condiciones un tanto extrañas. Por ejemplo, productores que tienen niveles relativamente altos de área mejorada y, sin embargo, tienen manejos bastante, digamos, limitantes, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, tienen entore todo el año o no hacen diagnóstico de gestación en sistemas de cría. Y bueno, eso hace que no los pudimos clasificar correctamente en ninguno de los lugares. Y eso ya está dando, es importante como también para que sea mencionado que, bueno, a veces los caminos tecnológicos que uno recomienda o aconseja que debieran seguirse, por ahí en muchos casos no se cumplen, porque, bueno, digamos, de un punto, digamos, donde hay para mejorar con lo que se tiene, se salta a otros puntos que quizá sin haber hecho otras tareas que puede ser discutible, pero deberían completarse. Bien, entonces vamos a detenernos un poquito en el primer escalafón. Ese alto número de productores, por ser un alto número de productores pequeños, como mencionaba Fabio, los productores criadores en general, cómo hacer para pasar a ese mejor nivel productivo y vamos a ver que también económico, por su importancia que tienen, digamos, porque vamos a ver que están bastante complicados en el sentido de su sostenibilidad como productores en cuanto a el nivel productivo y de ingreso que tienen, ¿no? Entonces estamos partiendo de un sistema base, como mencionamos, con sobrecarga animal, ausencia de diagnóstico de gestación, entore continuo y ausencia o manejo de la condición corporal. Esto determina sistemas que andan en 50 a 60 kilos de peso vivo por hectárea, con un ingreso de capital de alrededor de $8 a precios actuales, que con las variaciones que hemos considerado pueden ser más o menos $14, que eso implica ya, podemos ver que en muchos casos vamos a estar con valores negativos de ingreso. El pasar a un sistema ajustado implica una reducción de la carga y el manejo del pastoreo, usar diferimiento de forraje o pastoreo controlado también. El diagnóstico de gestación como herramienta clave para descartar las vacas vacías y mejorar la eficiencia del sistema, el entore concentrado, uso de la condición corporal en el rodeo y revisación de toros como una herramienta de sanidad reproductiva clave. Bien, y más allá del valor en sí, de esos ingresos que veíamos, esto es lo que permite hacer un análisis de la variabilidad esperada, tanto en lo que es la producción de forraje como los precios en estos dos sistemas, para ver más allá del valor puntual, ese de $8 y $58 que hablábamos, qué variabilidad podemos encontrar. En este sentido, tenemos el sistema básico que mostramos acá, que está en rojo, tenemos un 28% de probabilidad de tener menos de $0 de ingreso de capital, que es este eje acá, ¿verdad? Esto es ingreso de capital, o sea, tener un ingreso negativo. Mientras que en el caso del sistema ajustado, el incremento es consistente, notorio del ingreso, apenas tenemos un 2% de probabilidad de tener valores de ingresos negativos y es muy probable que tengamos ingresos además por encima de 50 y hasta de $100 de ingreso si las condiciones de producción de forraje y de mercado son propicias. Entonces, como dice ahí, como queremos hacer énfasis que la mayor productividad del sistema ajustado determina una amplitud importante, pero siempre los resultados van a estar, salvo unas excepciones muy grandes, en valores positivos en el 98% de los casos. Bien, no se centren mucho en mirar los números de este cuadro, simplemente esto es para mostrarles que, bueno, muchas veces se pregunta y se cuestiona críticamente y con sentido común, ¿verdad? Que el pasaje de un sistema como este a otro no puede ser una cosa tan simple ni tan rápida, y eso es una realidad. Acá tenemos lo que tenemos acá, es una proyección de 6 años, que sería lo que estaría establecido que puede llevar esa transición de un sistema básico a un sistema ajustado. Y bueno, y ahí lo que tenemos es
digamos, lo que dentro de todo es positivo es que el problema, uno de los problemas es el exceso de carga. Entonces, una de las primeras variables es bajar un poco la dotación, es decir, eliminar, por ejemplo, en el primer diagnóstico de gestación las vacas falladas, y por lo tanto eso genera un superávit, acá está en el margen neto del segundo año de $38, que permite en cierta forma después hacer frente a algún año donde en el proceso de estabilización del sistema hay algún ingreso negativo. Pero en general, como ustedes ven, un sistema que tiene un ingreso de $8, bueno, incluso en la transición, excepto en este año, todos los demás son positivos. Pero bueno, es importante tener claro que esto tiene esas fluctuaciones y hay que tenerlas en cuenta. Esto además incluye infraestructura, ¿verdad? O sea, un monto de inversiones en infraestructura para adecuar el empotricamiento, alguna aguada y eventualmente mangas o ese tipo de cosas. Y también se considera un costo de $5 por hectárea de asesoramiento, que bueno, esto puede ser planteado desde el punto de vista de políticas públicas o otras que puedan financiar en parte estos programas. Bien, nos queríamos detener un poco más en este primer caso, en este caso por la importancia que tiene en número estos productores. Ahora vamos a ver algo de la aplicación de paquetes tecnológicos de segundo y tercer nivel, digamos, de lo que es el pasaje del ajustado, del sistema ese ajustado a otros sistemas de mayor productividad y mayor nivel tecnológico. Como veíamos, esto es el resultado del sistema base y del sistema ajustado, ¿tá? De edad de 3 años de edad en Tore pasamos a 2 años, bueno, la producción de 64 a 95 kilos, una dotación que baja de 0,81 a 0,76, en definitiva logramos un ingreso de capital de $12 a uno de $51. Y esto es a precios de hoy, ¿verdad? Acá tenemos un cálculo además con precios promedio de los últimos 5 años, que incluso son bastante inferiores a los de hoy. Esto ya lo vimos, entonces ahora el siguiente paso, como decíamos, la inclusión de mejoramientos que determina la posibilidad de engordar las vacas, que es otro salto, gran salto que tiene el sistema de cría. 10% del área mejorada, seguimos con un primer entore con 2 años, la producción sube a 106 kilos, la dotación a 0,86, pero digamos similar, apenas un poco superior a pero en este caso con mejoramientos y por lo tanto podemos soportar esa dotación en forma sostenible. El destete que sube levemente y en definitiva logramos un ingreso de capital de $78, muy interesante para este tipo de predios y con valores promedio de los últimos años puede andar en 40. El siguiente paso, el pasaje de un sistema de cría avanzado, se definía por el incremento a un 10%, pero de praderas en este caso, se sustituye la base forrajera por especies más productivas. Y bueno, en definitiva, algo más de carga, una alta tasa de destete, 83%, nos determina con una producción de 114 kilos, un ingreso de $73 y en el promedio de los últimos años $33. Como pueden ver en este último sistema, si bien la producción se incrementa de 106 a 114 kilos, no así el ingreso de capital del sistema, que digamos se resiente un poco por la inclusión de costos, algunos costos de suplementación y de otros costos que bueno, no son digamos capitalizados en este sistema de cría. Y ahí hacemos un paréntesis con el tema de los precios, porque me parece importante hacer alguna referencia a lo que ha sido la historia y en qué posición estamos ahora, ¿no? Estos son los precios del ternero en verde, de la vaca en azul y del novillo en amarillo, desde el año 2005 hasta ahora. Básicamente para ver que, bueno, tuvimos periodos muy críticos como el 2008-2009 de precios bajos, pero que además esos precios bajos estaban definidos por una mezcla de los valores en las categorías, que no se podía ver en realidad en muchos casos cuál era más alta, ¿no? Mientras que a partir del año 2010, además de subir los precios, el ternero se mantiene sensiblemente por arriba del precio del novillo y de la vaca, lo cual determina una situación relativamente favorable para los sistemas de cría. Acá hicimos un ejercicio de decir, bueno, ¿cuál sería el ingreso de capital estimado para 3 sistemas criadores que están aquí, el básico, el ajustado y el mejorado?
el ingreso de capital de hoy, pero con los precios, con esa historial de precios desde el año 2005 hacia ahora. Es decir, el sistema de hoy con los costos de hoy, pero con esos precios traídos hacia ahora, digamos, corregidos por lo que es el IPC y la tasa de cambio. Y lo que podemos ver ahí es que, bueno, acá tenemos, como decíamos, precios bajos que hacen una caída importante del ingreso. Deben notar que la cría básica está muy fluctuando siempre alrededor del cero, ¿no? Con muchos años de valores negativos, y mientras que la cría ajustada está siempre por arriba. Y por otro lado, acá otro punto que si bien en la lista de precios, en la serie de precios no se veía tan claro como un bajo precio, pero sí hay un atraso cambiario importante que hace que el ingreso aquí fuera bastante reducido. Y lo importante ver acá también, me parece a mí, es que si bien tenemos variaciones de los precios, han habido variaciones en los precios de las categorías y demás, siempre los sistemas, en la medida que incorporan más tecnología, un sistema ajustado está siempre por encima de uno básico y el mejorado siempre por encima del ajustado. Bien, completando entonces los sistemas presentados de cría hasta el momento, tenemos acá entonces la dotación, básico, ajustado, mejorado, cría avanzada, y acá tenemos una cría avanzada en tore de 20 meses, es decir, la mitad con 2 años y la mitad con 14 meses de las vaquillonas. Lo que podemos ver, bueno, como decíamos, una caída en la dotación en el primer caso, ¿tá? Porque esta dotación es excesiva, pero con un incremento de la productividad y del ingreso acompañando esta caída de la dotación por un mejor ajuste, mejor eficiencia del sistema. 106 kilos de producción en el sistema mejorado, 78 de ingreso, en el avanzado 114 kilos, pero el ingreso cae, y lo que podemos ver ahí que acá nuevamente se da un cambio genuino en la producción al poder volver nuevamente a dar un cambio en la eficiencia del sistema al reducir nuevamente la edad de entores, aunque sea en la mitad de las vaquillonas a realizar entores de 14 meses, lo cual posibilita, digamos, capitalizar el uso de praderas que hay en este caso en un incremento real de la producción, de la productividad y la eficiencia del rodeo. Bien, y finalmente de estos sistemas de cría, podemos ver ahí lo que es la variación esperable en el ingreso a precios de los últimos 5 años, donde podemos ver que, bueno, en realidad se da algo muy parecido a lo que veíamos, un incremento en los ingresos y una mayor hacia la derecha en el ajustado, el mejorado, y el avanzado un poquito por la izquierda, se ve poco acá, esta gráfica transparente violeta, pero digamos con una mayor amplitud de resultados hacia los resultados que tienen más incorporación de tecnología, pero si bien esa mayor amplitud de la curva podría suponer que hay un mayor riesgo, pero en realidad digamos, escapan a las situaciones más complejas como el sistema donde está mucho más cerca de tener ingresos negativos, porque realmente es un sistema bastante inestable en el sentido de que está trabajando mucho más al riesgo al usar cargas muy altas y las otras variables que se mencionaron. Bien, entonces el sistema ajustado mejora sensiblemente el ingreso de capital mediante el ajuste del manejo, mientras que el sistema mejorado sube su ingreso de capital básicamente a raíz de ese segundo paso importante para la cría, que es el engorde de las vacas de descarte. Bien, y ya que entramos acá y vimos lo que vimos ahora últimamente, bueno, entonces la cría tiene como una tendencia de la incorporación de tecnología de niveles muy bajos, mejora sí, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea que hay punto para ahí que la intensificación como que no da con un resultado realmente interesante en cuanto a retorno productivo. Productivo quizás sí, pero no tanto económico. Entonces, ¿por qué la cría tiene este comportamiento? Y acá tenemos alguna diferencia de lo que es la cría con lo que es la recría o la invernada, ¿verdad? Primero, en la cría tenemos la imposibilidad de adecuar el sistema excluyendo etapas críticas como el verano, por ejemplo. La vaca siempre está, no podemos sacar las vacas para digamos, el ciclo la vaca siempre es la máquina de producir, está ahí. Entonces no podemos excluirla del sistema. Mientras que en un sistema de cría invernada podemos diseñarlo de tal forma que una categoría se vaya antes del verano, por ejemplo. Puede estar en la categoría de terneros de 1 a 2, por ejemplo, y antes de entrar en el segundo verano esos novillos se van. Y de esa manera
evitamos el momento más crítico, por lo tanto podemos tener una carga mayor en el sistema, porque en el momento que no tenemos pastura o más complicado, tenemos menos animales. Los requerimientos en la cría son variables según el estado fisiológico y desgraciadamente son máximos en el verano, ¿verdad? Cuando la vaca está lactando, incluso a fin de verano el ternero, que ya está bastante más grande, ya empieza a comer, entonces ahí tenemos altos requerimientos de ese conjunto vaca y ternero. Mientras que en el caso de la recría invernada, los requerimientos están asociados a la edad o al peso, mejor dicho, en este caso. Es biológicamente muy difícil en la cría que una vaca produzca más de un ternero por año. Y si a ese ternero le damos un valor de 180 kilos al destete, que es muy bueno, ahí ya estamos viendo un poco lo que puede ser ese tope de potencial. Mientras que en el caso de la recría o invernada, cada animal es potencialmente capaz de producir, no sé, pero si tenemos las pasturas, digamos, hacemos una estrategia de tener pasturas de la mejor calidad a lo largo de las distintas estaciones, distintos tipos de pasturas, podemos lograr un kilo por día del animal durante todo el año, que eso da 300 o 400 kilos por animal. Y bueno, y finalmente para cada vaca que produce hay una fracción de vaquillona, de ternero o de toro que no está produciendo y eso tiene que estar, mientras que en la recría invernada no depende de otras categorías, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve un poco lo que es este tema. Como decíamos, aún considerando una situación teórica donde las vacas están solas en el campo, por ejemplo, a una unidad ganadera y llevamos la recría para un campo de recría, bueno, en ese caso, si la vaca se preñara 100% todos los años, produciría un ternero de 180 kilos y ese sería el máximo. Pero de ahí entramos a descontar, sabemos que una vaca no se puede preñar 100%, que tenemos, pongámosle como razonable, 90% y algo de pérdidas hasta el destete, 85%, ahí ya estamos bajando 150 kilos y eso sin considerar todo lo otro, ¿verdad? Que esa vaca no puede estar a una unidad ganadera por hectárea, no puede ser solo la vaca porque está la ternera, la vaquillona y parte de otras categorías que la acompañan, por lo tanto, de ahí hacia abajo. Otro de los temas importantes para mencionar con lo que es en la cría es ¿qué es lo que me produce la cría? ¿Cómo yo puedo mejorar? Es importante yo mejorar la cría sabiendo qué es lo que estoy produciendo y qué son las cosas que puedo mejorar más fácilmente o posiblemente que otras. Entonces la cría, se habla de la cría como que produce terneros y sabemos que esto no es así. Acá lo que tenemos es la proporción de los kilos producidos y el ingreso por venta de las distintas categorías en tres sistemas: básico, ajustado y mejorado. Entonces, en lo que es la producción de kilos para venta, en este sistema básico que no se descartan las vacas, ¿verdad? Este es el caso en que menos producción de kilos de vaca tenemos, porque las vacas que se venden son solo las vacas viejas, las falladas vuelven al rodeo de cría, ya que no se hace diagnóstico, y aún así hay un 49% de kilos de vaca, 39 de ternero y 12 de ternera. Y el ingreso sí es menor, son 38% del ingreso son las vacas. En la medida que incorporamos en el sistema ajustado el diagnóstico de gestación, sacamos todo lo fallado, aún vendiendo las vacas de invernada, el 64% de los kilos vendidos son de vacas, 34 terneros y muy poco de terneras porque la tasa de destete no permite vender mucha hembra. Mientras que en cuanto al ingreso, el 54% del ingreso en este caso es de las vacas y menos de la mitad es de terneros y terneras. Y parecido en el sistema mejorado, donde engordamos las vacas, tenemos un 60% de los kilos y un 52% del ingreso. Acá baja un poco respecto a porque en hay una tasa de destete más alta, por lo tanto hay menos vacas falladas. Pero como conclusión de este cuadro, bueno, realmente son sistemas de producción de carne y no son producción de terneros exclusivamente, de hecho pesa mucho la vaca. Siguiendo con este concepto, ahora vamos a ver, bien, vendemos terneros y vendemos vacas. ¿Cómo me afecta una variable clave que es en la cría, la preñez, este concepto? Es decir, la posibilidad de tener una mayor productividad y un mayor ingreso. Y bueno, acá lo que tenemos es que en función de la tasa de preñez, las categorías, el número de animales que tenemos para vender. En verde las terneras, azul los terneros y las vacas de descarte en amarillo. Esto es para un rodeo de 100 vacas de cría, donde vemos que tenemos 73% de preñez, no tenemos hembras para la venta, 0, porque no me da la reposición, tengo que quedarme con todas.
hay unas 30 vacas y 35 terneros. Así que este es el punto donde tengo más, casi que lo mismo de vacas y terneros. Claro que las vacas pesan más, digamos, me van a generar algo más de ingreso por animal, pero la conclusión, la consecuencia es que si refugo la vaca, tengo que mantener una ternera para reincorporar al sistema, ¿verdad? En la medida que la tasa de preñez se incrementa, y esto acá no es un tema de opinión, esto es un modelo matemático, digamos, lo que tengo es un incremento en la posibilidad de vender terneras, ¿ah? Terneros, pero sí o sí se me decrece el número de vacas de refugo que tengo, ¿está? Entonces, estos son en número de cabezas. Acá simplemente hay que ponerle kilos y después el gran jugador es el precio de las categorías, que hace que el ingreso en cada uno de estos puntos va a estar dependiendo de los precios relativos que hay para esas categorías. Que sabemos que en Uruguay el valor relativo de la vaca es mucho mayor que en muchos otros países, por lo tanto nuestra cría es bastante particular y bastante perversa en ese sentido, porque si bien tenemos vacas para producir terneros, en realidad gran parte del ingreso viene de las propias vacas cuando no están preñadas. Entonces, bien, incrementar la preñez termina un aumento en los terneros producidos, pero no necesariamente hay una reducción en las vacas de descarte. Bien, y acá finalmente, para terminar con esta parte donde vemos lo que incide en la cría, vamos a ver tres sistemas los mismos tres sistemas de cría, básico, ajustado y mejorado, con, según cómo varía, según la tasa de preñez, el ingreso que tengo en cada uno de esos precios, de esos sistemas, perdón, y cómo es la pendiente, digamos. Cuánto me incrementa a mí el ingreso por cada punto de preñez que yo gano. Entonces, en el sistema básico, donde de vuelta es un sistema ineficiente y que está mal, digamos, no es recomendable no descartar las vacas, no hacer diagnóstico. Por lo tanto, si la vaca no se hace diagnóstico y vuelve al año siguiente a entorarse, esa ineficiencia hace que, bueno, ahí sí realmente la conveniencia de preñar es muy alta, porque una vaca fallada lo que hace es generar una ineficiencia muy grande en el sistema. Entonces ahí cada punto de preñez me da 1.4 dólares extra de ingreso de capital. Pero a la medida que mejoramos las condiciones de manejo del sistema, tanto en el ajustado o en el mejorado, lo que tenemos es que la curva se aplana bastante, ¿verdad? Entonces tenemos $1 de margen de ingreso de capital por punto de preñez, y en este caso tenemos 0,6 dólares de ingreso de capital por punto de preñez al mejorar la tasa reproductiva. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso estamos descartando las vacas falladas y en este caso estamos engordando las vacas, con lo cual tenemos aún un mejor precio y por lo tanto esta curva se achata bastante. Bien, igualmente, como dice ahí, las relaciones de ternero-vaca de los últimos años han posibilitado apostar a la producción de terneros. Siempre te genera un mayor ingreso, eso es verdad, pero debemos considerar que la curva de la mejora en el ingreso por más preñez en algunos casos es bastante chata. Ahora, esto es con precios de agosto del 2020. Ahora, nosotros podemos ir a otros momentos con otras relaciones de precio, pero no es necesario irnos muchos años atrás. En julio del 2019, esa misma curva era esta, donde vemos que teníamos 1,5 dólares de ingreso por punto de preñez, bajaba a 0,95 y en estamos en 0,3. O sea que con estos precios, con los precios que había en ese momento, donde obviamente la relación entre el precio del ternero y la vaca era más baja, la conveniencia de la preñez era bastante más reducida. Bien, vamos entonces ahora a pasar al sistema de ciclo completo para hacer algún análisis de lo que similar a lo que estamos viendo en la cría. ¿Y qué es el sistema de ciclo completo? No es más que una mezcla de un sistema donde tenemos un componente de cría y un componente de invernada, ¿verdad? Ahí lo que tenemos, mostramos esquemáticamente los recursos de un sistema de ciclo completo, donde tenemos un componente de cría que se lleva sus recursos. Acá está presentado así en esta cantidad, en estas dimensiones, pero puede ser diferente. Esto es simplemente un esquema, pero tenemos una parte de cría y viene de invernada. Simplemente dejar la idea clara de que, bueno, si aceleramos la invernada, si intensificamos la invernada, decimos, bueno, vamos a producir más carne. Sí, es cierto, pero en realidad lo que estamos haciendo es terminar el proceso antes, dejar
recursos sin utilizar, porque los animales se terminan antes, ¿tá? Y en definitiva eso me va a llevar a ajustarme y en cierta forma voy a tener un sistema de cría más grande, también algo más grande porque ahora los terneros provienen de un sistema que tiene más vacas y más terneros, pero en definitiva estamos también incrementando los recursos a la cría, que sabemos que es más ineficiente que la invernada. Eso sale a intensificar. Y algo muy parecido pasa con los sistemas de ciclo incompleto, digamos. Si bien se dice la recría es un proceso muy eficiente, por supuesto que sí, con animales jóvenes que ganan muchos kilos por peso vivo, por unidad de peso vivo, pero en definitiva, si tenemos un sistema de cría, esta recría, digamos, si las pasturas están acá, se lleva muy poco tiempo de utilización de esos recursos alimenticios y por lo tanto, digamos, pesa bastante poco en todo el sistema. Eso es un poco el concepto de por qué los sistemas de ciclo completo y ciclo incompleto, digamos, están todavía muy lejos de lo que es un sistema de invernada en cuanto a productividad. Y para arrimarnos un poco más de la invernada, sería lo que sí es un sistema, como se suele llamar, ciclo completo e incompleto abiertos, ¿no? Donde ahí sí nosotros achicamos el componente cría porque por un lado estamos, digamos, recriando o invernando, sea como sea, los animales propios, pero también compramos una parte, entonces lo que hacemos es, digamos, bueno, de este sistema mi hora, la mitad de los recursos van para la cría y todo el resto va para la invernada, ¿no? Es bastante diferente. Bien, rápidamente, porque esto es muy similar en el caso del ciclo completo, vamos a ver lo que son los niveles tecnológicos que vamos a plantearnos para establecer este nivel de productividad de ingreso y que también son una parte de la caracterización que se hizo en la encuesta de los productores, ¿no? En el sistema base son las mismas características de la parte de cría, ¿tá? Es decir, entore continuo, todas las variables que presentamos, con una venta de novillos de más de 4 años de edad que lo caracteriza. El sistema ajustado, digamos, sobre la misma base de campo natural, ajusta todas las variables de manejo de la cría y se siguen vendiendo vacas de invernada, pero el engorde de los novillos se acelera un poquito a 3 años y medio de edad. En este sistema se incorporan mejoramientos, con lo cual, además de engordar las vacas, vendemos los novillos alrededor de 2 años y medio de edad. Y en el sistema avanzado, donde tenemos ya no mejoramientos, sino praderas de mayor productividad, incorporamos creep feeding en los machos, etcétera, como ya presentamos, y la venta de novillos se hace a los 2 años. ¿Qué importancia tiene a nivel de productores y a nivel de área en nuestro país estos sistemas? Bueno, tenemos un 10% de productores en este nivel básico de producción, un 10% en el ajustado, un 6% en el mejorado y un 3% en el avanzado. El número de productores es un poco menor que en el caso de la cría, pero como ven, el área ocupada es de 11% en este caso, 18% en el sistema ajustado y 14% en el sistema mejorado. Es decir, acá tenemos un 43% del área del país, de la ganadería del país, ocupada por estos 3 niveles de ciclo completo. Bien, ¿cuál es el resultado de la aplicación de los paquetes tecnológicos, así como los vimos? Es decir, ¿qué caracterización tenemos del sistema base, del ajustado, mejorado y avanzado? Como decíamos, edad primera entore 3 años en el sistema base, una producción de 74 kilos de peso vivo y una dotación de 0,77, la tasa de destete es 0,63 y tenemos un ingreso capital de $29 a hoy y muy parecido a lo que es si llevamos a los promedios de los últimos 5 años. Así que como ven ya es bastante superior al ingreso del sistema de cría básico que era de 10 dólares, 12 dólares. Con el ajuste del sistema lo que pasamos es a entorar las vaquillonas con 2 años, seguimos en campo natural, bajamos la carga a 0,73, tenemos una producción de casi 100 kilos en este caso, y si bien proporcionalmente sube menos que en el sistema de cría, y el ingreso de capital pasa de 29 a 61 dólares y promedialmente en los últimos años estaría en 58 dólares. En el sistema mejorado, con mejoramientos, tenemos un incremento en la producción de 133 kilos a una dotación de 0,9, la tasa de destete se sube un poquito a 0,76 y obtenemos un ingreso de capital de 105 dólares y alrededor de 100 en promedio en los últimos años. Por último, el sistema avanzado, con un 10% de praderas, logramos una productividad de 150 kilos,
con una carga de 0,09, 0,76 de destete, igual que el otro, 120 dólares de ingreso de capital y en promedio 116 dólares en los últimos años. Esto un poco lo que lo decía, parece que un ciclo completo de 150 kilos, que digamos está bastante intensificado, no fuera demasiado, pero evidentemente tenemos que considerar eso, ¿no? O sea que el componente de invernada, cuando es un sistema cerrado, es bastante reducido. Acá en general vemos un resumen de esto, donde tenemos 74 kilos de carne en el básico y 29 de ingreso, y la dotación que baja, luego va subiendo. Acá tenemos, ya presentamos esto, 100 kilos, 133 kilos, 154 kilos en la cría avanzada. Y por último, acá tenemos la invernada con 310 kilos de producción de carne y 254 dólares, ¿no? Y una dotación bastante más alta también. Como referencia para que vean que, digamos, el componente invernada de esto seguramente es igual al de esto, pero en una proporción de animales muy chica del total, en este caso, mientras que en este caso son todos los animales los que están en el sistema de invernada, por decirlo de una manera, ¿no? Bien. Viendo entonces un poco lo que fue la cría, el ciclo completo, una pregunta que siempre surge es ¿cómo serían las relaciones de precios? ¿Cómo podríamos fijarme en qué situación es más conveniente hacer la cría y en qué situación es más conveniente hacer ciclo completo? Lo que presentamos acá entonces es considerando a un mismo nivel tecnológico, es decir, si un criador básico pensara en cambiar para hacer ciclo completo, manteniendo la estructura esa tecnológica que tiene, o del ajustado, y así sucesivamente, ¿qué valor de novillo debería haber para que le fuera equivalente cambiar o no cambiar? Vamos a verlo con ejemplos aquí. Estos son para el sistema básico, el ajustado, el mejorado, el avanzado. Y este es el avanzado con 20 meses de edad entore, es decir, la mitad de las vaquillonas con 14 meses de entore. Lo que dice esto es que, bueno, definitivamente un sistema de ciclo completo, aunque sea básico, logra un ingreso mayor que el sistema básico de cría. Consideren que el precio del novillo actual que estamos planteando es de $3.40. Entonces, para que se equipararan los ingresos de ese sistema criador con el de ciclo completo, tendría que bajar el precio del novillo a $2.70, manteniéndose los otros precios de las otras categorías igual. Ahí realmente sería el mismo ingreso hacer cría o hacer ciclo completo en esas condiciones. Por ejemplo, en el caso del mejorado sería 2.86, tendría que bajar menos. En el caso del ajustado es el que menos debería bajar, está muy parecido al precio actual. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que en realidad el sistema de cría ajustado en base a campo natural, utilizando las medidas de manejo recomendadas, incluso sin engordar las vacas, digamos, está en una posición competitiva en cuanto a los recursos que tiene, al menos en la situación de la ganadería de hoy, con los precios del ternero que tenemos y demás. ¿Tá? Es decir, que apenas con que bajara un poquito el precio del novillo, ya yo ganaría el mismo ingreso. Actualmente se debe ganar un poquito más porque el novillo está a 3.40 con el ciclo completo, pero es muy poco, ¿verdad? Es el que menos se necesita cambiar la relación de precios para tener un mismo ingreso. Y en todos los otros es más, baja mucho, ¿verdad? El precio del novillo para lograr el mismo ingreso. Con el extremo de la cría avanzada, ¿no? O sea, un sistema que tiene una intensificación importante, que tiene 10% de praderas, digamos que se justifica muy poco hacer cría en ese tipo de sistemas. Lo que está diciendo esto, o sea, para que se justificara hacer cría en lugar de hacer ciclo completo en un sistema de este grado de intensificación, el novillo tendría que bajar de 3.40 a 2.54, lo que parece bastante difícil. Y en el caso de la cría avanzada con entore de 15 meses, la mitad de las vaquillonas, vemos que eso hace pegar un salto, ¿no? O sea, similar a este. O sea, los saltos importantes son tanto el engorde de vacas como la reducción de la edad de entore. Ven que pasar de acá a acá me hace que sea muy competitivo el sistema de cría frente al otro de cría pero básico. Igualmente, hace mucho más competitivo. El lograr entorar la mitad de las vaquillonas con 15 meses hace muy competitivo el sistema, mucho más que en una cría intensiva.
igualmente todavía estamos lejos de que con este sistema estemos cerca de que dé el mismo ingreso que un ciclo completo. Bien, por último, como le dijimos, un punto que quizá muchos van a decir, bueno, esto no me interesa demasiado, pero creo que todos hemos escuchado en los últimos tiempos hablar de la ganadería, no solo de Uruguay, sino del planeta, como la mala de la película, con las emisiones que están llevándonos hacia un cambio climático y todo lo demás. Y bueno, entonces acá me parece que no está de más empezar a hablar de estos temas. Estos son las emisiones de metano según la orientación productiva y el nivel productivo, ¿no? Entonces lo que podemos ver en la gráfica amarilla son los kilos de metano por hectárea producidos para el sistema de cría básico, ajustado, mejorado, avanzado y avanzado con 20 meses de entore, lo mismo para el ciclo completo y la invernada. Y lo que podemos ver es que, bueno, pasamos de 44 kilos de metano a 49 kilos de metano en la medida que intensificamos el sistema, o sea, crece levemente, pero si lo medimos en esta curva verde, que es los kilos de metano, pero por kilo de carne producida, de peso vivo producido, tenemos una caída muy importante que baja desde cerca de 0,70, que estaba acá, hasta valores de 0,40. Aún más drástico es en el caso del ciclo completo, donde pasamos de 44, subimos hasta 50 en el ciclo completo, y ahí tenemos valores de hasta 60 kilos de metano emitido en la invernada, pero si lo consideramos por kilo de peso vivo, las caídas son realmente drásticas, desde valores de 0,7 hasta valores de 0,2 en la invernada, de kilos de metano por unidad de producto carne. Muchas gracias. Entonces ahora pasamos nuevamente con Fabio Montosi a ver las reflexiones finales de ambas presentaciones.